Bienvenidas a un capítulo más de este podcast donde hablamos de las brechas sociales, de cómo dividen a ricos y a pobres, de cómo cambian su nombre y cambian el barrio, el lugar donde lo ofrecen y lo venden, pero sigue siendo lo mismo, porque en esta ciudad todo es lo mismo, pero nunca igual, todo es lo mismo, pero distinto. Esto es Indistinto. Hoy en este capítulo vamos a hablar de algo muy interesante para muchas personas, pero sobre todo para nuestro invitado, porque lo estaba esperando hace mucho rato. Yo sé que él tenía muchas ganas de venir y parchar también. Eh, lo vamos a disfrutar porque acá no necesitamos tener 30 preguntas. Con una pregunta hay podcast para mucho rato. Le voy a dar la bienvenida a mi hermano, quizás uno de los hombres que más amo, admiro y respeto en este plano y en esta existencia, que me ha enseñado un montón de cosas, que ama y respeta casi que igual, quizás hasta más de lo que amo y respeto yo, la humanidad, el ser humano, los seres vivientes y sintientes, y de él he aprendido muchísimas cosas. Y primero, antes de hablar de nuestro tema, voy a darle la bienvenida y el paso a mi hermano, a lo que la calle me ha regalado con tantísimo esfuerzo y me ha enseñado tantas cosas. Kabala, manito, bienvenido a Indistinto. Hey, yo, Nito, no, pues, ¿qué te digo? Me pongo nervioso. Ah, no, muchas gracias por la invitación. Realmente sí queríamos, hace mucho rato habíamos hablado pues de compartir, hablamos demasiadas cosas y siempre decimos, nunca grabamos nada, hermano, nunca grabamos. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder estar acá, poder compartir un poco de saberes, de conocimientos, de aprender y bueno, que la gente que vaya a parchar a ver esto, a escucharlo, pues pueda de alguna u otra manera servirle lo que sea que vayamos a hablar. Seguramente vamos a hablar cosas muy interesantes, otras no interesantes para otra gente, pero porque eso somos pues y bueno, estamos aquí para, siempre para construir, desde cualquier mirada, de cualquier forma, para construir, perro. También te Correcto. amo mucho. Hoy nuestro tema es algo que yo sé que te va a encantar muchísimo porque es nuestra infancia. Este capítulo es qué se siente crecer en el barrio versus crecer en una unidad cerrada con piscina. Hoy en Indistinto estamos frente a una de las personas que conozco que han dado más que cualquier otra persona. Esto es barrio versus unidad cerrada. Parce. Ay, me acuerdo ahí mismo, perro. A ver, yo todo lo que, toda mi vida es una historia. Entonces, como que, o sea, usted me pregunta qué hizo hoy, yo te tengo que contar una historia porque así funciona mi vida. Entonces, hace mucho rato, cuando apenas estaba pegando todas esas cosas de TikTok y todas esas vainas, yo pillé un video de un poeta que ahorita no recuerdo su nombre. Sí, Posiblemente no me porque acuerde de los sí, nombres de un jamás, montón de gente jamás que se va a vayamos acordar a de hablar. nombres. Y el man decía como, estamos creando niños alineados, que viven en edificios, que no han visto nacer un perro, que no han jugado con tierra, que no se han descalabrado con una piedra, que esa es una realidad. Yo siento, perro, que en esto pues que vos me planteas, hay unas diferencias supremamente marcadas a nivel social, cultural e incluso económico, y que están directamente relacionadas también a esas dinámicas de donde vivís, que seguramente en la gran mayoría de las personas que viven en un barrio popular, cuando hablamos popular estamos hablando de estas periferias de la ciudad, donde las dinámicas y las condiciones son un poco más complejas, la personalidad de esas personas es totalmente diferente al que se crió en una unidad, por ejemplo. ¿En cuántas casas has vivido vos? 35, 36 casas con la que estoy ahora. ¿Y cuántas han sido unidad cerrada? No, ninguna. Todas han sido No, barrio, ahora, barrio. ahora, lo que sí ha cambiado, esto también tiene un impacto, porque hay unidades cerradas, están los barrios, pero también hay barrios que tienen comportamientos de unidad cerrada. Sí, Sí, el porque, estilo Carlos C, que es una unidad abierta, pero sigue siendo un por barrio. ejemplo, entonces yo vivía en Calasanz. Calasanz es un barrio que en la ciudad de Medellín, que queda cerca al estadio. Y en la zona en la que yo vivía, perro, a las 8 o 9 de la noche, todas las tiendas estaban cerradas. Y era muy poco probable que lograras hacer ciertas amistades en el barrio.
porque casi que no había gente, eran calles muy solas, todo el mundo trabajando todo el día, las pocas tiendas, entonces esas eran las personas con las que uno compartía. Y entonces en Calazán, por ejemplo, es mi antirécord. En Calazán yo creo que ha sido el lugar en el que prácticamente yo no hice amistades, y eso para mí es un antirécord, porque yo llego a un barrio el primer día y yo ya soy amigo de la vecina, Al ¿cierto? menos ya es amigo de quien vende las arepas y quien Sí, arregla los zapatos porque regla. sobre todo el de las arepas, no puede faltar. Entonces ahí, por ejemplo, fue un impacto para mí muy fuerte, porque yo llegaba a un momento del día y yo decía, "Pues, ¿qué hago? Salgo y no veo a nadie, no hay nadie en la calle. Y entendía obviamente, claro, las dinámicas, pero nadie está ahí en la calle. Entonces, creo que ese lugar donde yo vivía, por ejemplo, tenía una dinámica más de unidad. Cada quien llegaba, cada quien en lo suyo. Voy para mi casa y entro a mi casa y de mi casa no salgo, al otro día salgo y trabajo y, pan, y la interacción social en estos barrios no se daba. Ahí aún vive, por ejemplo, la mamá de mi hijo. Y cuando voy a llevar de pronto a mi hijo a visitar a la mamá, es exactamente lo mismo. O sea, sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo un barrio estratificado, que ni siquiera es porque sea de estrato, sino que la brecha hace que vivís en Calazán, ya tenés Sí, un nombre diferente a un barrio popular, ya ahí está la nosotros brecha. habitamos la 13, perro, y en la 13 siempre hubo una connotación de que el barrio San Javier era el barrio. ¿Sí? Ok, y había incluso hasta espacios donde había divisiones físicas, perro. Entonces hay un lugar donde hay la pantalla de agua. Que estaba el muro. Había un muro, perro, del ladrillo literal que dividía ya el paso para barrios como el 20 de Julio, o para barrios como Nariño, Nariño, El San Salado, Michel. eh, y la gente de San Javier. Y era muy probable que la gente de San Javier, perro, no pasara de ahí para arriba. Ahora, nosotros sí o sí debíamos de hacerlo. Entonces también había un choque muy fuerte porque es que ya bajaron los de allá arriba. Ah, no, esos fijos son de arriba del 20, esos fijos son del Salado. Había ya incluso unos diferenciales, incluso hasta de cómo te veías o qué escuchabas. Por poner un ejemplo, perro, en el Salado entonces escuchaban mucho rap. ¿Quién escuchaba rap en San Javier? En San Javier solo vivían personas, la gran mayoría gente muy mayor, Adultos, así que solo ¿cierto? escuchaban Sí, que tangos. ya estaba jubilada y que antes se enojaban de que uno bajara a San Javier a hacer alboroto. Había una división y había un asunto que no iba ni siquiera muchas veces implícito la economía, porque es que usted podía vivir en San Javier y no necesariamente tener dinero, pero solo por el hecho de que usted vivía en San Javier, para el resto de nosotros uno asumía, ah, se tiene plata. O sea, porque nosotros también caíamos en la dinámica de ese señalamiento, ¿cierto? No, es que si vive en San Javier es porque tiene plata. Y hoy en día no es muy diferente. Hoy en día también está esa discriminación de, parce, vivir en San Javier no es tan alejado que vivir en, no sé, Santa Rosa de Lima, en el 20 de julio, en La Pradera, ¿sí? Pero sigue siendo, es que San Javier es distinto a arriba por ser plano simplemente. Es que allá esta es la montaña, Y esa es ahí, la comuna, la invasión. primero está la periferia, o sea, primero está el morro. Entonces, claro, vivís arriba. El 20 de julio es relativamente plano, pero usted vive en el 20, se vive arriba. ¿Cierto? Si usted no está cerquita al metro, o sea, si usted no vive en San Javier, usted vive arriba. Ujú. Eh, cuando nos dimos, y es que te estoy hablando que es que hace muy poco que logramos comprender que éramos exactamente lo mismo, por más que el simple nombre nos diferencie, y es en pandemia, perro. Cuando nos fuimos a mirar quiénes estaban teniendo dificultades en temas de alimentos, nos encontramos con la sorpresa que nos íbamos al barrio San Javier, que es que a gestionar para que allí nos dieran comida, para Y llevarle a la allá gente. también Y antes la gente nos necesitaban. decía, no, venga, no Sí. tenemos comida. Y yo, ¿cómo así? Entonces, claro, no necesariamente porque vives acá es porque tengas dinero. Ah, su abuelo heredó la casa. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿cierto? O en algún momento tuviste un buen ingreso y tuviste la posibilidad de acceder a una casa en San Javier y ya ahí vives. Quedó en ese imaginario de quien habita, por ejemplo, la Comuna 13, que todo el que viva cerca al metro, en este caso en San Javier, tiene una capacidad adquisitiva diferente. Pero si usted pone a pensar, perro, hoy hay gente con 3 veces, 4 veces más plata viviendo acá arriba en el barrio Independencia número 1 que en San Javier. Ahora, esto también pasaba. ¿Quién subía al barrio Independencia número 1? Es que eso también es otra cosa, que solo suben en este momento o por economía o por parche, ¿sí? Pero muchas de esas personas
que vivían antes en la Independencia 1, donde hoy están las escaleras, que cuña ahí, vamos a repetirlo toda la vida, eso no es la Comuna 3, ese es el barrio Las Independencias. La Comuna 3 es demasiado gigante como para que sigan minimizando, ya nos minimizaron hace mucho rato. Parce, es muy diferente las personas que vivían a las personas que viven hoy. ¿Sí? Hoy las personas que viven literal es porque o no han encontrado otro espacio donde vivir o económico, ¿cierto? A diferencia de donde viven, porque la mitad de las personas que viven ahí ya están hartas por el ruido, el bullicio, la cantidad de gente, el calor, el cambio, están hartas y hoy se quisieran ir para otro lugar, pero no les da. Ahí la otra vez estuvimos hablando de cómo muchas de los empresarios de allá arriba están viviendo en unidades cerradas en la parte de abajo, ¿cierto? Muchos de los que Pero construyeron es tanto allá. perdón, el impacto, pero de eso social y de eso, que se nos quedó tanto en la cabeza, que hay gente que hace tanto dinero que hoy podría vivir en cualquier parte de la ciudad y se fueron a vivir a San Javier, Sí, sí, porque es que total. era San Javier, ¿sí me Para estar entiendes? cerquita del barrio, El, porque así San sí, claro, Javier no lo me quiero, crean exacto, como que diferente. no me quiero ir del barrio porque esto soy, porque ahí tengo la familia o ahí conozco, pero como mi vida cambió, entonces volvemos a lo mismo, esas connotaciones que tienen los barrios. Eduardo Santos puede ser mejor barrio que San Javier. Hablo en su estructura, en su organización, es un barrio que mantiene limpio, es un barrio que tiene las cuadras organizadas, es un, Sin ser una o sea, unidad no es cerrada. una unidad cerrada, es un barrio que aún conserva la esencia del barrio. ¿Sí? A mí hay un asunto que me preocupa más o que me duele más, que va más desde lo humano. Yo entiendo que hay barrios que tienen unas connotaciones y eso está bien. Pues vamos a hablar del barrio La América. Es uno de los primeros barrios que se constituyó en la ciudad, que se formaliza en la ciudad. Es uno de los barrios que tuvo uno de los primeros teatros, uno de los primeros cines. Era un barrio cultural que vivieron escritores, poetas. Se entiende que tenga y que conserve cierto estilo, e incluso hasta en lo arquitectónico. Son barrios donde los arquitectos de esa época, que era gente muy tesa, gente muy famosa, Sí, Pedronel. como Veronel Gómez, construyeron o diseñaron. Entonces uno dice, listo, todo bien. Sabemos que es más costoso vivir en la América porque es que la América es un barrio mucho más antiguo, con mucha más historia, en fin. Lo que más me duele a mí es que el donde vives tiene un impacto muy fuerte en el humano. Ahora, yo no puedo decir acá qué es la forma correcta o no para vivir, pero sí hay un asunto ahí muy, muy, muy heavy. Me explico. Tú creciste en el barrio toda la vida. Hablo, digamos, que creciste aquí en los barrios nuestros, aquí en la parte alta. Tal. O sea, Solo Independencia 2 pa. o sea, jugando chucha escondida por escalas, no había bicicleta, entonces tires en tabla por las escalas, En las eh, canastas de las cerveza. canastas de cerveza o las de la legumbre. Y de un momento a otro la vida te cambia, pasan cosas en ti y te da la oportunidad de irte a vivir una unidad. Y tú ya no eres igual. Cambia tu personalidad. Entonces, antes que te gustaba, no sé, hacer muchas actividades afuera, ya. Y yo lo vivo mucho en diciembre, porque diciembre para mí es, o sea, esto suena muy charro, pero yo todo el año espero que llegue diciembre rápido. Me encanta esa fecha. Entonces antes la gente se reunía, adornaban la cuadra, posiblemente hacían natilla y buñuelo. Entonces, si en su casa hicieron natilla y buñuelo y en aquella chicharrón, toda la cuadra comió. Toda la cuadra se vio involucrada de alguna otra manera. Los vecinos que pelearon todo el año, perro, en diciembre se unían para poner la cuota, para poner las cadeneticas o las guirnaldas para adornar la cuadra. Te fuiste a vivir a una unidad y ya no comes cerdo. Y ya no pones a veces ni siquiera de pronto un árbol minimalista, ¿cierto? En la sala, ¿sí? Y ya comes es pavo. O panceta, ¿Cierto? que viene Entonces siendo hace lo la mismo. cena de Navidad, pavo aquí y con tu esposa y tus dos hijos. Yo no te puedo decir, pues yo no me puedo atrever a decir cuál de las formas es la correcta, si es la del barrio donde toda la comunidad aún se reúne o si es la otra. Lo que sí es que hay un impacto humano impresionante. ¿Cómo es que el lugar en el que yo vivo transforma tanto mi personalidad? Si era una persona jocosa y alegre, ¿cierto? O alborotada, como decimos nosotros, ¿en qué momento irme a una unidad me resta eso? Ahora, no sé, vuelvo y te digo, y me gusta mucho insistir porque pues, he tenido muchos problemas siempre que hablo porque la gente asume que yo quiero decirle al otro cómo es lo ¿Cómo correcto. vivir? No, menos yo, en este momento de mi vida, menos yo te puedo decir que es la forma correcta de vivir. Pero sí hay algo evidente.
La personalidad de las personas cambia muchísimo, sobre todo cuando hay ese paso. Principalmente cuando hay el paso de ser pelangas a no serlo. Cuando hay el paso de yo vivir en el estrato 1, en lo más alto del barrio, y de un momento a otro ir y vivir en una unidad cerrada. Cambia tu personalidad. Eso yo no lo logro entender. No sé, no, o sea, a mí no me gusta, vuelvo e insisto, no siento que sea lo correcto, no, a mí no me gusta. Yo he vivido en muchísimos lugares, he cambiado de barrios en muchos aspectos y yo sigo siendo, en mi esencia, yo sigo siendo una persona alegre, yo sigo una persona sonriente, yo sigo con la intención de saludar a todo el mundo porque me gusta y hacer amistades porque me gusta, porque además yo soy muy, muy de los creyentes que a veces se aplica la ley de que es mejor tener amigos que plata, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta esa interacción. Me impacta mucho cuando estoy en barrios donde no puedo tener esa interacción, pero yo sigo siendo yo. Y a donde sea que me mueva, pero sí tengo mucha gente a mi alrededor que ha cambiado, que ha tenido hoy la posibilidad de vivir en otros lugares y que todo les cambió. Entonces yo digo, listo, hoy la vida te sonríe y estás haciendo dinero. Y hoy no tienes que andar en cicla porque ya te puedes comprar tu moto, tu N más 350 o te puedes comprar tu super camioneta. Y a mí eso me alegra un montón cuando yo noto que la gente con la que uno creció está avanzando, parce, y avanzar. Ese cuentico de lo material no es. No, sí, sí, lo material es supremamente importante, perro. Entonces, Desde que no cambie la esencia del ser exacto, humano. exacto. Es que vos puedes tener 100 camionetas. Entonces, porque ya tenés 100 camionetas, entonces ya no saludas a la gente del barrio. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. No lo entiendo, ¿sí me entiendes? No me parece. Y siento que eso se da mucho con el tema de las unidades residenciales cerradas. Yo hace muchos años, a ver, mi familia por parte de mi mamá es cristiana. Entonces íbamos a la iglesia pentecostal. Es más, muchos personajes que posiblemente van a pasar en algún momento por este micrófono. eh, y crecimos ahí en la iglesia. Y ahí hicimos muchas amistades muy bonitas. Entre esas, yo me hice muy amigo de un hijo del pastor que en ese momento lideraba la iglesia. Eh, Ellos vivían en una unidad cerrada, Laureles Campestre. Y toda esa unidad tenía hasta laguna. Tiene pues hasta Tiene laguna. todavía. Tiene un lago, cancha de volei playa, un gimnasio, mejor dicho, cancha de tenis, cancha. Y este parcero nos llevaba a la rebuena a tres compañeritos y a mí y manteníamos metidos en la casa del pastor. Entonces, claro, mientras estábamos en la casa del pastor, obviamente nada, o sea, mucho respeto, Todos, todo serio, derechitos, serio, cero, o sea, usted no organizados. decía groserías, usted nada de esas cosas, ¿cierto? Pero yo nunca he sido solapado en ese aspecto, pues, era más, sí soy respetuoso, entiendo que hay espacios en los que puedo decir fue puta y otros en los que no, ¿cierto? No porque quiera negar quién soy, sino que considero que si hay espacios, pues, no sé, marica, y también hay que entender los lugares, o sea, estoy con 10 señoras ya de 75 años a las cuales se escandaliza que utilice ciertas expresiones, ¿para qué las va a molestar? Es como, digamos, con mi mamá. Hombre, mi mamá ya tiene unas dinámicas en su cabeza de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus filosofías. Hay vainas que yo para qué me voy a poner a pelear con ella. Evito ciertos temas y todo bien. Entonces íbamos allá y uno, claro, uno nota, pero que la vida es muy diferente. Entonces en el ascensor, nada, nadie saludaba a nadie. Y vivían al lado de cada apartamento. Y nada, aprieta el botoncito y vas para abajo. Y entonces, claro, no jugás micro como en el barrio, jugás volei playa. Entonces, claro, obviamente tenés unas condiciones y de acuerdo a esas condiciones vas creciendo y te vas educando. ¿En qué momento estos chicos que crecieron en Laureles Campestre, con esas condiciones que había en Laureles Campestre, logran entender que allá afuera hay otra realidad? Porque la mayoría no lo sabe, per. La mayoría no sabe cómo se vive acá arriba, la mayoría no sabe cómo se vive en Santo Domingo Sabio, cómo se vive arriba en el En Pinar, en carambolas. Carambolas, pero no lo entienden. Entonces, esa brecha, ¿quién la creó? La unidad cerrada se crea ¿por qué? ¿Para qué? Porque es que siempre fuimos colonia, siempre fui, pues yo utilizo esa expresión, o sea, siempre fuimos de vivir aquí a lo ancho y de conocernos todos y apoyarnos desde los convites donde se reunía la gente, parce, para construir las casas. A mí eso me gusta, insisto, no siento que esa era la forma correcta de vivir. Quizás mañana llegue una persona que ha estudiado un montón y dice, no, es que la mejor manera para vivir en sociedad es vivir en unidad residencial. A mí no me quites la cuadra porque la cuadra me hace falta, porque todavía quiero ir donde la vecina que de pronto se me acabó el azúcar y que todavía me da azúcar. En la unidad residencial es poco probable que eso pase. Es que con la unidad, a diferencia de con el barrio,
yo siempre lo he dicho mucho, y es de que la, como lo más notorio es la forma de vivir, vivir en verticalidad, vivir en horizontalidad, ¿cierto? Nosotros crecimos conociendo a don Enrique, el del trasteo, sobre todo usted que se ha pasado 36 veces, 36. 36 veces. Parce, el del trasteo, don Amado, arriba donde se llegaba a rematar cualquier farrita y había siempre una papita y una arepita. La señora que hace las arepas de fábrica, porque no las compramos en el Éxito en bolsa, sino en papel, en papel de ese, Papel, eso era como papel, como de qué papel era eso, eso era como papel papel, mantequilla, yo no yo no sé, sé, sí, en en ese el que papel envolvían el salchichón y el quesito y ahí y hay envolvían todo, todo. todo. Y entonces conoces a la señora y como crecimos en un barrio y crecimos en unas dinámicas que no tenían muchísima austeridad, nosotros no, se rompió el zapatico, botémoslo y compremos otro. No, donde el zapatero a que le haga un remiendo y el terminamos con el zapatico con tres, cuatro remiendos, pero sabíamos que don Walter, el de la esquina de la 39, arregla zapatos, ¿cierto? En la verticalidad, en la unidad cerrada, sucede totalmente lo diferente. Allá vos no compras en una tiendita de la esquina, ¿cierto? Sino que vas al Euro, al Dollar City, bueno, al Dollar City no tanto, pero al Euro, a Sí, 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 Carrefour, vas al supermercado, ¿cierto? Y al de no, cadena, al de sí, cadena. total. Y no conoces ni siquiera cómo se llama el portero porque escasamente le ves el gafete que acá dice el apellido, entonces además que ese es Murillo y Zapata y Rendón y no sé qué, y a veces lo saludas, pero otras veces solamente utilizas el pito del carro por si de pronto está ocupado en otro lado, ábrame la puerta y siga derecho y ni siquiera sabes cómo se llama. Y no sabes cómo se llama ni quién vive encima tuyo, ni debajo, ni a un lado, ni al otro. Y ahorita que hablabas del ascensor, yo creo que vos mismo me lo dijiste en algún momento que el espacio más incómodo del ser humano es el Eso es un ascensor, ascensor. Y como para personas como usted o como yo, que hablamos ¿cierto? un poquito. Pero, y que sobre todo es como, es que nosotros entendemos el valor del otro. No, es que, por favor, entiéndame, no quiero generalizar a nadie. Bueno, voy a hablar desde lo que yo siento, pero tengo que hablar así para que me comprendan. Nosotros entendemos el valor de que el otro exista. Quizás el que vive en la unidad cerrada no es que no entienda que el otro existe, siente que no le necesita. Entonces, como no te necesito, yo estoy aislado, yo estoy en mi círculo. Sí, entonces, pues todo bien, vos estás en la tuya, yo sé que estás ahí Pero es que ajá. simplemente como, es que yo pago tu salario, entonces no tengo la necesidad de saber quién Por ejemplo, sos, con qué el portero hacer. pasa un Sí, montón eso. sí, O con la total. señora, no sé, la señora de los niños que recogen la basura en la unidad. Hay gente, vuelve e insisto, hay gente muy bonita, parce. Hay gente que en diciembre, eso, mejor dicho, ayer es su televisor nuevo. Gente muy, muy querida. Hablo, Sí, de que a ¿cierto? veces hasta al 31 que Los muchas tienen de en esas cuenta. personas no salen, sino que son ahí como en la familia, en el apartamento, y le bajan que el Exacto, platico, que la natillita. Sí, exacto, no estamos generalizando, exacto. no es de Pero todas usted las se va hoy personas. mismo, en este instante, para el mismo Laureles Campestre. Y el administrador de Laureles Campestre me debe estar odiando ya en este momento. Pero usted se va para ese lugar. Y usted coge un edificio que son 20 pisos donde pueden haber entonces 40 familias. ¿Cierto? O sea, suponiendo que en cada piso hay de a dos apartamentos. Ya, eso es mucho más, pero para basarnos en eso. Entonces usted coge esas 40 familias, estamos hablando, no sé, del 100% de esas familias, usted le va a preguntar que cuántos conocen el nombre del Del portero, que es el celador, que sí. posiblemente más se van a encontrar. Pero de 100 yo estoy seguro, segurísimo, que más de 40 no se lo saben. Entonces yo digo, ¿y qué pasó con esos otros 60? ¿Por qué para esos otros 60 no es importante saber cómo se llama don Jesús? Si es el que les abre la puerta, si es el que se les cierra, si es el que está ahí todo el tiempo. ¿En qué el arquitecto, la ingeniera, el ingeniero, no, yo no sé cómo, el diseñador, no sé, que se inventó esta vaina, ¿en qué momento dijo, la unidad cerrada te da una privacidad y te da a la vez como un VIP? Ujú. Entonces, no tenés que salir. Aquí compras tus cosas. Aquí tienes de una vez tu tienda, aquí tienes tu gimnasio y te va negando de alguna manera la Compartir y la interacción con interacción el de con otras afuera. Entonces, personas. solo interactúas con los que viven en la unidad
pero que en real no interactúas, porque no hablas con ellos. Y porque sufren absolutamente todos, porque hasta las mascotas sufren, ya las mascotas no las sacan a un parque, no va, sino que no, ahí dándole la vuelta en la unidad, en el parquecito de la Le unidad. pagamos al muchacho de la unidad Ajá. que saca 70 perros, Ujú. ¿cierto? Y que les dé una vueltica, tal. No, y el estrés del animalito cerrado en el apartamento. Solo Sí, el hecho, porque eso es lo otro, que no me vas a comparar, pues que la unidad puede ser muy lujosa y lo que sea, pues no la vas a comparar con una casa de esquina de barrio popular, pues que donde el tiene perraco, 30 habitaciones, 6 baños. donde el perro se sale ahí a la puerta a ver la gente pasar. Entonces, para mí, y creo que eso es como de las cosas que a mí más me marca con ese tipo de vida de estilo de vivienda, es que que te va direccionando a que se pierda de alguna manera la conexión con el otro, que se vaya generando esa idea de tu privacidad. Entonces, pero yo entiendo que en Holanda la gente sea muy individual. Es que aquí está mi casa y la más cerquita queda 3 4 kilómetros. Sí, lo mismo que ¿Cierto? pasa en Suiza, esos países Y escandinavos son muy encima así. tengo que coger mi carro aquí porque es que yo trabajo a 1 hora, ¿cierto? Y entonces salgo súper agotado y me vengo en la carretera, no paro en la carretera, en cada lugar. Con cada vecino a saludar cómo les Claramente, fue. yo entiendo, hay una dinámica cultural ahí y va, es que así crecieron. Pero si nosotros nunca fuimos eso, ¿en qué momento nos hemos ido direccionando a eso? Hay un afán enorme, siento yo, y ojalá me equivoque, que de estos países como el nuestro, de querer ser como otros, sin querer asumir lo que significa ser como otros. Ah, porque es que vos vas, ahorita se me escapa, lo menos es Singapur, no sé, pero es uno de los lugares más verdes hoy. Perro, y hacen jornadas de aseo y en una jornada de aseo encontraron una cusca de cigarrillo. El chicle está prohibido. La multa si a ti como turista te cogen con chicles, la hijo de madre, y si tú eres habitante te pueden incluso hasta meter a la cárcel por contrabandear chicles. Entonces acá queremos vivir como en Europa. Ah, pero donde le digamos que le van a poner una multa de 3 4 5 10 salarios mínimos por comer chicle, no, es que esto es el peor país del mundo. Entonces, es como, ¿qué quieres? ¿Para qué quieres vivir así? ¿Qué quieres aparentar? Para mí es eso en realidad. ¿Qué quieres aparentar? Que porque ya cogí unos pesos de más, que porque ya tengo un poco de dinero de más, yo ya puedo vivir como los europeos. Entonces vete a vivir a Europa. Ese es el problema con el anglicismo también. Desde la sola forma de hablar, que ya lo vimos en otros capítulos del podcast, parce, no es lo mismo el almuerzo que el brunch, y ya, y eso cambia inmediatamente, ¿sí? Que realmente eh, la comparativa que yo trato de hacer con estos capítulos, con este podcast, y es cómo todo cambia de nombre e inmediatamente cambia el precio y el valor, porque son dos cosas diferentes. Y eso nos ha pasado a nosotros, que nosotros queremos ser como los demás, pero sin asumir las responsabilidades que eso conlleva, ¿cierto? Que es lo que vos decís con queremos ser como Europa, pero entonces no queremos solamente ser infraestructuralmente, pero nuestra cultura sigue siendo supremamente suramericana. Porque aquí usted puede ir a la unidad. Entonces aquí, ay no, es que a esa gente de esos barrios populares es muy agresiva. Y entonces listo, vamos a meterle a esto psicología. Marica, si usted creció a las patadas, faltándole todo, habría razones por las que usted fuera agresiva. No debería de, pero usted debería decir, listo. Ah, pero entonces el que vive en la unidad, ¿por qué le tira la camioneta de XL encima a los demás? ¿Y por qué cuando va en la camioneta y uno quiere pasar en la motico te baja y te insulta y te ofrece bala? Si él, ¿por qué es agresivo si él no tiene esas mismas dificultades que tiene el otro? Porque son Que, diferentes agresividades, son ya agresividades entonces, económicas. claro, lo que vos decías al principio, cuando esto empezó, es como, todo cambia, pero todo es lo mismo. Ujú. O sea, sí, así tu vida cambió, pero seguís siendo la misma paila de persona. Como también nos encontramos gente, obviamente, que es muy bonita. Algo que a mí, que yo he notado, yo soy un chismoso original, parce, yo todos los días estoy afuera chismoseando, escuchando, viendo la gente, prestando. Yo soy literal de los que yo voy a un parque y me siento y una parejita está por allá, y yo les chismoseo a ver qué es lo que, cómo es que el man conquista, ¿cierto? Eh, Aprendiendo Marica, truquitos. yo todo el tiempo estoy ahí mirando. Entonces yo he notado, por ejemplo, que cambia más en su personalidad, para mal, en su gran mayoría que yo conozca. El que de pronto tenía una dinámica de economía
difíciles y que empieza a irle bien y se vuelve como más mala persona. Ahora, una persona que ha tenido dinero y que la vida le cambió y de un momento a otro le tocó bajarse, curiosamente no se vuelve tan mala persona. Vuelve y dice, no vamos a, o sea, son de casos, son de casos. ¿Qué entiendo yo entonces? Que claro, cuando usted ya probó estas mieles y usted se da cuenta que esto no es para siempre, que esto en cualquier momento puede cambiar y que la vida te aterriza otra vez a una, porque además hablemos de realidades, pero es que si estamos hablando que el 70% de la gente que vive en este país vive exactamente igual, esa es la realidad de este país. O sea, si solo el 30% tiene X capacidades económicas para vivir de cierta manera, pues esa no es la realidad del país como tal. Somos mayoría y eso no es la realidad del país. Y entonces, ¿qué pasa? Que usted dice como, fue pucha, en cualquier momento la vida cambia. Ya estoy acá abajo, ya entendí que me toca vivir de otra manera. Pero el que apenas la logró, se deja llevar, que además vuelvo y insisto, que yo no entiendo en qué momento te tenés que volver mala persona. Es que siento que hay mucha gente que solo con el hecho de cambiar del lugar en el que viven se convierten en malas personas. No es porque alguien decía, es que la plata te cambia, por supuesto que sí, y no está mal. De hecho, si usted no cambia es porque no consiguió plata. Ujú. Porque usted comía arepita por gusto, pero a otros, por ejemplo, en mi caso, el que yo cuento mucho la historia, yo comía arroz con huevo, pero por obligación, no por gusto. Era exactamente lo único que había para comer, arroz con huevo. Ah, que había arroz con huevo, qué maravilla. Yo en este momento, yo no quiero comer arroz con huevo, porque yo sé que puedo ir y comprarme la carne que quizás en algún momento no tenía. Entonces uno dice, claro, hay cosas que cambian, los lugares que frecuentas. Es que usted antes iba y paseaba, nos llevábamos, a los hermanitos no nos llevábamos para acá para abajo, para los pies descalzos, porque era lo que podías acceder. 500 por la de atrás, unas presitas de pollo en la panadería del 20, con Con una, papitas, con con una papitas. gaseosa y vas para abajo, para el parque de los pies descalzos. Ay, usted ya ni creyó porque es que usted ya va a Grecia. No, claro, es que ya tengo con qué ir a Grecia, ¿cierto? Ojalá. Ojalá pueda Sí, ir a eso le iba a Grecia decir yo, rápido. uy, ¿cómo así cuando Ojalá pueda fue? ir a Grecia rápido. Ahora, yo tengo que ser entonces ya tirano con el otro solo porque ya podría ir a Grecia. Ahí es donde a mí no me encaja. Entonces ahí es donde yo digo que las unidades residenciales terminan lastimando a la gente, Es que humanamente. yo creo, Nito, que el problema a veces no es el dinero, el problema sos vos, que siempre fuiste una mala persona, solo que eras una mala persona pobre, ¿sí? Con mucha ausencia económica y hoy que ya tienes un ingreso económico que te puedes ir a vivir a una unidad residencial, sacaste lo que realmente llevas dentro, pero no es simplemente el dinero, es lo que llevas vos Sí, mira, dentro. hay un amigo, hoy no vamos a quemar a nadie, no vamos a mencionar nombres, pero un amigo cercano, que para mucha gente es muy arrogante, creído y todo lo que usted quiera. Ahora, desde que yo conozco a esa persona, le ha gustado ayudar a la gente, pero callado. Es poco lo que lo muestra, desde que no tenía nada. Siempre un plato de comida, un lugar para dormir. Muchas veces me quedé durmiendo en su casa. Es más, yo de los diciembres, perro, esa era mi casa. Yo en diciembre no salía de esa casa y me desayuno, almuerzo. O sea, yo parecía que viviera allá. ¿Sí? Esa persona le empezó a ir bien. Si antes ya pensaban que era arrogante, ahora piensan que más. Ahora, ¿a qué voy con esto? Esa persona sigue siendo igual en ese aspecto, sigue ayudando a la gente, callado. Sigue haciendo por otras personas, incluso hoy puede hacer cosas mucho más grandes. Entonces ahí es Pues donde es amigo de Camilo Cifuentes. no. Entonces ahí es donde yo digo, se puede hacer plata, se puede cambiar el lugar en el que vive. Usted, su esencia no cambia. Es que es eso, Nito, Ah, que es muy creo porque ya hay gente que sentía porque usted consigue, eso se sabe, pero en los la barrios envidia nuestros, es impresionante. hay una canción para que la escuchen por ahí, aquí pura, ey, en Sicano, por favor, tírame. En Sicano, un rapero muy importante para la historia del hip hop de Medellín, tiene una canción que sacó como en el 2005, 2007, algo así, que se llama Callejero. Y en un pedacito de la canción el man dice como en el barrio donde uno consigue y el amigo se acompleja. Es una realidad. Vivimos en ese tipo de lugares también, porque tampoco es como decir, pues que es que no es que lo más chimba es vivir en el barrio como nosotros hemos vivido. No, tampoco, ¿cierto? Como que si lográsemos encontrar un equilibrio entre esa dinámica de vida de la unidad cerrada y la esencia La y esencia del del barrio, barrio. papi, vivimos una chimba. Que en las Vivimos una unidades chimba. cerradas dejaran hacer sancochito ahí cada 8 días en el parqueadero, sería genial. Y no es por el alboroto, es porque hace parte de esa integración entre la gente.
porque se ha perdido tanto la idea de ayudarnos mucho, como que cada quien resuelva su asunto. Ah, sí, la independencia me parece importante o la no dependencia de me parece fundamental, pero ojo, que es que todos nuestros abuelos construyeron por la ayuda de los demás, porque es que no había con qué pagar un constructor. Entonces, oye, hagamos un sancocho, compremos un petaco de cerveza y todos a bolear, a vaciar plancha un domingo por tempranito y terminaron todo el mundo tomando polita, jugando cartas, qué sé yo, ¿cierto? A lo que llamamos pues el convite y esas cosas. Eso es lo que siento que se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Para retomar con lo del parcero. El man hoy tiene unas posibilidades muy bonitas, porque tampoco es que como que le hayan regalado nada. El man se ha esforzado y ha logrado llegar al punto en el que está hoy, pero sigue haciendo lo que él era. Por eso yo le sigo respetando, o por eso le sigo queriendo, porque yo tengo esa, digamos, esa posibilidad de ver que aún sigue siendo. En el momento que mi amigo ya, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, no, yo ya no voy por allá. No, un man que salió del salado de tirarse en unos callejones para reabrirse la En cabeza por cartones. en cartones, ¿cierto? Que diga que mañana no va a ir. No, ¿yo para qué me meto? Porque es que me ha tocado. No, yo no me voy a meter por allá. No, peor, yo puedo entrar por allá. Marica, es que naciste ahí. ¿Cómo es que si puedes entrar? ¿En qué momento dejaste de ir, primero que todo? Sí, Ah, ¿en no, qué momento no, dejaste de o sea, pertenecer? yo me paso, va, y vivo en otro lugar, va. Está bien, porque mis condiciones cambiaron y porque, hombre, si hoy tengo para brindarle a mi familia un lugar diferente para vivir, un lugar con unas mejores condiciones. Ejemplos simples, es que yo vivía en un lugar donde solo el acceso son escalas, mis padres ya están adultos y yo ya puedo ponerles a que vivan en un lugar que es un primer piso donde el carro les puede recoger en toda la puerta de la casa. Claro que hay que hacerlo, pero que ellos digan, no, yo ya para no subo. ¿Cómo así? Ey, hay que subir. Es que si la vida te cambió, posiblemente tengas un cómo compartir a esa gente con la que creciste para que les cambie la vida también. Pero además también es como mantener presente, como que acordate cómo vivías, acordate cómo era esto. Y mira lo que has logrado, te has esforzado un montón. Es también darse uno mismo el espaldarazo. Pero hay gente que decide, y yo entiendo, no sé, y me pongo aquí súper tenso. Pucha, es que a vos te asesinaron al papá, a vos te ultrajaron. Entonces vos tenés un recuerdo no grato de ese lugar. Yo digo, va, no quieres ir, no quieres tener nada que ver con ese espacio, puedo entenderlo porque hay un sentir diferente, pero no porque hiciste plata, porque hay un impacto ya humano ahí que no te lo va a permitir. Hay lugares que a mí me afectan, que yo paso por ahí, todavía yo paso por el Salado y yo solo, y ya ni siquiera está eso, pero yo paso por el Salado y yo me acuerdo de dónde quedaba lo que llamaban la morgue. Sí, A mí me da un impacto, a mí me da de todo, ¿cierto? Ahora, entiendo que representaba para mi propia vida, o sea, que crecí en estos barrios, esa era mi realidad. Hoy tengo la posibilidad de narrar por medio de mi trabajo, ¿cierto? Que esa realidad cambió. Otros tienen la posibilidad de narrar cómo la realidad cambió, demostrando que han logrado, montando negocios, volviéndose empresarias, empresarios, pero sin desconectarse de lo que somos, que creo que eso es de las principales cosas que pasa. Esto es como cuando los papás le decían, como ves a mi hijo, de la gente buena, tome lo bueno y lo malo se desecha. Pasa lo mismo. Sabemos que en nuestros barrios hay cosas que no están bien, que no funcionan bien y que hay que cambiarlas. Pero también tiene unas cosas maravillosas que no se deberían de perder. Principalmente yo insisto mucho con eso, la conexión entre las demás personas, entender que la otra y el otro existe, que no tiene las mismas condiciones que yo, o que no ha tenido las mismas oportunidades, o que no tiene las mismas capacidades, que eso también es importante. Hay gente que es muy dura para hacer negocios, otros que no. Pero si yo logro comprender que el otro está ahí, que el otro existe y que no tiene esa misma habilidad, ¿cómo es de mi habilidad yo puedo hacer algo? Yo no sé, alguien me decía alguna vez que yo era muy romanticón y es más, me daban como, es que alguien me decía como, mira, aquí tenemos esa idea de que si yo consigo tengo la responsabilidad de devolver. Está bien. ¿Me parece bonito? No, no. Yo sí siento que sí hay la responsabilidad de devolver, para mí, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es que a eso fue lo que me formó. Posiblemente el que hoy, que creció en un barrio popular y hoy consiguió y tiene una vida diferente, ¿sí? Posiblemente si no hubiese nacido ahí, no hubiese sucedido. Posiblemente si 13 no se cría en la Comuna 13, no hubiese logrado todo lo que hasta ahora ha logrado. No hubiese conocido los lugares que ha conocido, la gente que ha conocido, no tendrías tus hijos. Entonces, empezando por ese lado. ¿cierto? Entonces a lo que voy es, hey, esto me formó, esto soy.
claro, tomo lo chévere que el barrio tiene para entregarme y me lo puedo llevar a la unidad cerrada. El lío no es vivir en la unidad cerrada, es la dinámica de vida de la unidad cerrada, la que me condiciona y que después yo la quiera replicar. Entonces, eh, vuelvo y te digo, entonces, no, como en la unidad cerrada nadie habla con nadie, nadie saluda a nadie, entonces ya cuando yo salgo no saluda a nadie. Ahí, ¿vos has sentido que, que la brecha se abre? ¿Te has sentido discriminado por el solo hecho de vivir en el barrio? Sí. ¿Sabes qué? Pero una discriminación muy particular. ¿Sabes cómo realmente yo me he sentido? Porque antes yo recuerdo que cuando era más peladito, mi tía vivía en Granizal, o sea, la parte oriental de la ciudad, la que en realidad siempre ha sido una zona caliente, ¿cierto? Pero cuando la 13 adquirió su fama de zona caliente, todos los lugares calientes de Medellín nos tenían miedo. Entonces, en esa época había una sensación de temor, como que tú no podías decir que eras de la 13 porque a la gente le daba susto o porque te podía meter en un problema con bandidos, con bandas o organizaciones de otros lugares, ¿cierto? Con empresas, Empresas, empresas. mejor dicho. Ahora, ¿sabes cómo me siento yo? Mm, no sé cuál será la expresión correcta, pero yo me siento como menospreciado. A ver, lo- a ver si tú tienes la palabra. Cuando yo digo que soy de la 13 en muchas ocasiones, yo siento que la gente me mira como con pesar. Eso es como me siento en algunos momentos, o me he sentido pues en algunos momentos. Ahorita igual, ahorita pues uno dice que es de la 3 y la gente piensa en lo del turismo y todo bien, que está muy bien pues, que me alegra un montón que piensen en eso que en otras cosas. Pero sí ha habido momentos en los que cuando tú dices, ay, sí, yo soy de la 13 ay, tan bueno que ustedes pudieron salir adelante, pero Ay, qué como con una pesar usted lástima. todo lo que tuvo Ay, que no, su vivir. hijo fue horrible. Pues yo viví una chimba, yo vivía con un montón de necesidad y todo, pero éramos felices. Jugábamos con caballitos de palo o nos volvimos los primeros forenses que llegábamos. ¿Y por qué? Porque la guerra para nosotros era un juego, porque crecimos en ella. Cuando crecimos nos dimos cuenta que no era ningún juego, ¿cierto? Y obviamente quisimos cambiarlo de alguna u otra manera o aportar a que eso cambiara de alguna manera, pero chiquiticos, ¡tum! Son un disparo, no esperamos expertos en calibre, usted sabía que era un 38, que era una 9, que era una M60, o sea, usted sabía esas cosas, absurdo, pero esa era nuestra vida. Entonces sí he sentido más que todo eso, que la brecha ha sido más como por ese lado, como que nos miran como, ay, sí, tan bueno, tan tesos ustedes que lograron salir adelante, qué pecado. Qué pesar. Qué pesar que todo lo que les tocó pasar para poder llegar aquí, pero como que me sigues viendo, ¿cierto? Como por debajo, como si ustedes son lo más turístico, Pero son la pero es comuna. porque, solo ese término, pero hay gente que todavía en esta ciudad, aunque parezca increíble, que hay gente que decirle que vive en una comuna se escandaliza. ¿Y usted dónde vive? No, No, en Manila. Y yo, uno, ah, ok. yo vivo en la Loma de San Lucas. Ajá, ¿cómo así? Vea usted, no sabía que había habido una nueva reforma de la división geopolítica de Medellín y ya la Comuna 14 ya no era comuna, ¿cierto? Ahí hay un tema muy fuerte que aún en este momento en el que estamos, y sobre todo en lo que representa un lugar como la 13 para la ciudad, haya gente que siga teniendo estigmas sobre la idea de comuna, o sea, que ni siquiera saben cómo se divide su propia ciudad geopolíticamente. Esto nos está hablando de una brecha enorme, social, cultural, económica, política, hasta religiosa. Pero Y el problema, no lo quiero como discriminar de esa manera o seccionar de esa manera, pero parce, la mayoría de las personas que no entienden esa división geopolítica que tiene la ciudad viven en unidades residenciales, es, porque solamente les enseñaron a reconocer, no el barrio, porque para ellos no es un barrio, ¿sí? Les enseñaron a reconocer su unidad y ya. Y de su unidad a su universidad o a su colegio si están muy peques, pero no solamente ese círculo. Y visite amiguitos que vivan en unidades. pero es que hay un tema ahí muy, muy heavy, porque sobre todo es que de quién son las responsabilidades, ¿cierto? Entonces, a ver, una vez estábamos en Bogotá, en el colegio Nueva Granada, un colegio que, pues, quien sepa de colegios sabe que es de los colegios, pues, como más reconocidos y pispirispis, pues, que hay en nuestro país. Cuando yo digo pispirispis es porque matricularse ahí es costoso, porque pagas mensualidad, porque son colegios privados, pero también hay que reconocerlo, el programa educativo que tienen es a otro nivel, o sea, son niños de 5 años que ya hablan 3 idiomas.
porque las entregas de trabajo son hacer una simulación de, Una simulación de vuelo al no, espacio. del encuentro anual de la ONU. O sea, es otro level, también hay que reconocerlo, que tiene una dinámica y un programa educativo, un pensum educativo, parce, o sea, de envidia. Con la mitad del pensum educativo que tiene un colegio como el Nueva Granada, si esa mitad se implementara en los colegios públicos, le digo, papi, que Colombia se vuelve el país más cabrón en temas de educación. Estábamos allá, fuimos a cantar. Por primera vez llevan un grupo de rap a cantar a ese colegio. Eso era un escándalo. Porque la gente que vive allí creció, que es que esto, vuelvo yo, ¿de quiénes son las responsabilidades? Estos chiquitos crecieron con una educación muy diferente. A ellos no les, o sea, a ellos les dijeron que escuchar Huasca no es tan chévere, a la gran mayoría, ¿cierto? Entonces, claro, estos niños crecieron escuchando otro tipo de música, porque incluso hasta la música está sectorizada, Sí, tiene una está, brecha también sí, impresionante. impresionante. Entonces, de un momento a otro, se nos acercó un niño, pero le ponemos por ahí 5 años, que tenía su propia seguridad dentro del colegio. ¿De quién era hijo? Vaya usted a saber. Y el niño nos dice, ¿cuánto vale el show de ustedes? Pues por molestar, y, 6 millones. Bueno, voy a mirar para contratarlos para mi fiesta. Ese niño jamás, o sea, probablemente nunca va a ir a comprar un paquete de arepas a una tienda de un barrio. Alguien dirá, pero es que Cala no necesita hacerlo porque tiene unas condiciones diferentes. Sí, está bien. Las condiciones son diferentes. Hay que hacerlo no porque yo necesite ese paquete de arepas. Es porque qué representa poder ir a la tienda del barrio, a entender esa otra realidad. Entonces esos muchachos, como tú dices, Nito, eh, viven en la unidad. Sus padres les tienen el megatransporte para llevarles al colegio y traerles de nuevo a la unidad. El fin de semana sales a jugar dentro de la unidad, con los amiguitos de la unidad. Si de pronto estás de buenas, que eres de esos chicos que tiene la posibilidad de acceder a temas de deportes, entonces te inscriben a las clases de natación, te inscriben a las clases de artes marciales, o te inscriben de esgrima, de tiro con arco, va. Y es como el poco momento en el ¿Y que por qué tienen no dijo de pádel? de golf, de tenis, y es quizás el poco momento que tienes la posibilidad de interactuar con gente diferente a la unidad, pero que vive en otras unidades. A ese niño, por decir, el que le gusta el fútbol, que vive en una unidad que le gusta el fútbol, quizás cuando juega un partido es el único momento en el que va a interactuar con la mamá y el papá que grita todo el partido, ¡hacele! Y vamos, porque eso somos nosotros, ¿cierto? De resto, no hay cómo lo interactúen. Y cuando van a salir, van es al centro comercial. Pasean. Si pocas veces conocen el hueco. Exacto, no van a comprar un pantalón del hueco. No porque el pantalón del hueco sea malo. Y estos saben, parce, y acá podemos estar sonando clasistas o podemos estar sonando dolidos con la gente que tiene más condiciones económicas. Puede sonarles como les quiera sonar, pero hay una realidad es que existen, perro. No se van a comprar el pantalón del hueco, no porque sea malo, es porque es del hueco. Y yo Es como porque allá vale 250.000 pesos menos. menos. Esa es una realidad, no nos va a engañar. Ah, no, ¿qué camisetas compras? Ellos no van a comprar la promoción en diciembre para poderle llevar a los 4 o 5 muchachitos de la casa, ¿cierto? Sí, ahora, podrían comprar el triple, pero no se va a hacer, no es por la calidad ni por la marca, es por el lugar en el que lo va a comprar. Entonces van al centro comercial, comen helado en los puestos de helados del centro comercial, ¿sí? Y van al mar, claro, pero ellos se quedan en el resort tal. ¿Sí? Posiblemente en una playa privada, si es que no es de ellos la cabaña, ¿cierto? Ujú. No, a ellos no les hacen masaje con licor de coco y trencitas. Ellos no saben de eso. ¿Qué tal? Porque es que esa es la actitud de algunos, Pero si ¿cierto? les hacen masajes, no es de la señora que pasa por la Ah, playa, no, sino si que es ya la en el, contrataron antes. o en el spa del resort, yo contrato y para que me hagan el masaje. Volvemos al elemento que nos va a decir, pero ¿cuál es el lío? El lío no es que se haga eso, el lío es que no hay otra interacción con la realidad del país, que es la que está allá afuera. Porque es que esa señora, ese señor que hace trencitas o que vende el licor de coco, que pasa vendiendo los llaveros, que pasa vendiendo el pescado, está sobreviviendo, ¿cierto? Está a la de Dios mijo, a ver qué logro rebuscarme, ¿ya? Pero yo no me,
el tema es que hay muchos que no se quieren mezclar y así no les guste porque todo lo niegan. Todo lo niegan, pero es una realidad. No me quiero mezclar. Y cuando te das cuenta, cuando personas que viven con esas condiciones, que se dan la oportunidad de y empiezan a compartir también desde este otro lado y se dan cuenta que hay unas cosas maravillosas y las empiezas a ver cada 8 días en la 13 comiendo crema de mango. Ya no van a Popsi. No porque Popsi sea maluco. Es delicioso. Pero dijeron, porque va más allá de la crema de mango. ¿Qué pasa cuando vienen? Lo que ven, lo que escuchan, pasa a ser parte de interactuar. Ahí conocieron a Pepito Pérez, con el cual pudieron hacer X negocio. Ahí pasan un montón de cosas cuando interactuamos. Pero eso no, eso es poco probable que suceda, y sobre todo en estas nuevas formas de educación perro que estamos viendo, ¿cierto? Esos muchachos. Entonces el peladito, ¿cuáles son las vacaciones de estos muchachos? En Nueva York, en París. Yo Y digo, acá seguimos bajando al Parque de los sí, Pies Descalzos. sí. Entonces yo digo, parce, qué bueno. ¿Y por qué tu hijo no iba al Tayrona? Entonces, ¿por qué no va a la Sierra Nevada? Entonces, porque si tenemos también lo nuestro, porque los hijos de los de allá sí los traen a que vivan la experiencia acá. Y a los nuestros los queremos mandar para afuera. Claro que hay que llevarlos. Si tengo la posibilidad de llevar a mi hijo perro a Disney, por más que a mí no me guste nada de eso, pero si yo tengo la posibilidad de llevar a mi hijo a Disney, porque sé lo que representa en un mundo, digámoslo, infantil, ir a Disney, ¿cómo no lo va a llevar? Si yo tengo la posibilidad, claro que lo voy a llevar, pero también lo voy a llevar a que, no sé, a que vaya al Circo Medellín, porque es que ese es el nuestro. Ese hace parte, ¿cuántos años lleva el circo? O sea, ese es el Tú nuestro. sabes bastante El del circo es muy Circo Medellín. interesante, el circo tiene unas dinámicas impresionantes. Conoces muy bien el Circo El Medellín. dueño del circo tiene una dinámica. Un saludo para toda la gente del Sí, te circo está Medellín. encantando el Circo Medellín. Otro saludo, otro saludo. Eh, perro, es como, venga, haga uso de todo lo que la vida hoy le ha regalado, lo que la vida le ha premiado por su esfuerzo, por su trabajo, porque entiendo que mucha gente no, aquí nadie le ha regalado nada. Hay otros que nacen en cuna de oro, va, pero muchos que le han tocado muy duro y que hoy tienen una vida diferente. Eso me parece hermoso. Vuelvo e insisto, no se olvide de lo demás. No se olvide del otro, de la otra. eh, hombre, usted tiene hijos, procure que sus hijos comprendan que hay muchas realidades, que no solo la de ellos, que ellos tienen una realidad muy diferente gracias a su esfuerzo, a su trabajo, va, pero que también hay otras verdades allá afuera, para que sus hijos no crezcan siendo esos políticos que dicen que cuando que era más fácil perfumar un bollo que arreglar el chocó, ¿cierto? Ujú. Ese señor posiblemente vivía en una unidad cerrada, Y posiblemente aún lo siga haciendo. ¿cierto? Y posiblemente esa fue la educación que le dio a sus hijos. Ustedes, ojo que esto es importante, porque es que no solo pasa con ellos, es que a nosotros también nos educaron repaila, porque a nosotros nos metieron en la cabeza que el rico era malo, que los ricos eran peyes, pero ¿por qué? Para tapar, parce, las necesidades que tenían. No, no, hijo, lo material no es importante. ¿Cómo no va a ser importante dormir una cama con que el colchoncito se hunda a dormir en el piso? Y vuelvo, e insisto, es que a mí me gusta a veces armar el cambuche en el piso. Me parece divertido, bueno, no sé, pero por diversión, no porque no tengo en qué dormir. Y entonces también nos quedaron con una rencilla ahí muy, muy heavy cultural también nuestros papás, y eso también hay que reconocerlo. Eh, y eso hizo también que mucha gente, perro, se conformara con vivir de lo básico, porque en ese subconsciente había esa idea errónea de que es que si usted es rico es mala persona. Y en el otro lado, si usted es pobre, usted es delincuente. Usted es delincuente o usted es o sea, entonces estos niños, ¿saben cómo los crían? Es que esa es la nana. ¿Porque dónde vive la nana? Acá en la 13. Esa es la nana, ese es el jardinero, el Ujú. celador, ¿cierto? Entonces tú lo saludas. Bueno, pero recuerda lo que tú decías ahora. Usted es superior. Si usted vive acá, Sí, este es su está en su estrato, él casa. solamente trabaja acá. Entonces tú lo saludas, don Jaime, y siga del arco, ¿cierto? Pero al niño no le estamos educando para entender que el hijo de don Jaime y él son exactamente lo mismo, que los dos tienen las mismas necesidades, que los dos desean lo mismo. Este quiere el amor de su familia, ese también. Entonces aquí pasa algo muy teso, porque siempre se ha tenido la idea de que los hogares más disfuncionales son de la gente humilde. Cuando digo humilde, hablo del dinero. Pero vaya, mire cómo vive un niño que lo crió fue la nana.
porque el papá y la mamá trabajan día y noche todos los días, viajan a muchos lugares y entonces a su hijo lo ven 2 veces al mes. Ese niño creció sin el amor de sus papás, igual que el de los niños nuestros en nuestros barrios. Volvemos a lo mismo, tan distintos pero tan igualitos al mismo tiempo. Tenemos casi que las mismas problemáticas, con una diferencia. Este la puede solucionar con dinero y en nosotros esfuércese y voltee y gestione y vuelva, ¿cierto? Pero tenemos unas dificultades que son muy, muy similares y si lográsemos en un tema perro de educación, por lo menos ya con los adultos ya va a ser muy difícil, pero si como a estas generaciones de ahora, perro, y les decimos, venga, aquí estamos, la brecha es esta, y ustedes tienen la misión de ir cerrando esa brecha. Si los educamos de esa manera, pues podríamos hablar de que en unos 10, 15, 20 años este país va a ser increíble, pero cada vez la brecha se abre más. Cada vez, hablando económicamente, el pobre más pobre, el que tiene, empieza a conseguir cada vez más. Pero ese no es el real lío, el lío es ya lo humano. Cada vez esa brecha humana es más. Yo ya estoy aquí, yo estoy en esta posición, yo no aquí no me muevo, voy para adelante. Usted mire cómo resuelve, mire cómo hace con la suya. O como yo ya estoy aquí, yo te voy a decir cómo puedes hacerlo. Medita, haz yoga. Tienes que atraer todo. Tu mente es muy poderosa y tú lo atraes, ¿cierto? Dile eso, lo que hemos hablado muchas veces, Nito, dígale eso a una persona que tiene que pagar arriendo mañana y que no tiene todavía ni un cuarto para pagar ese arriendo, a ver si el yoga o la meditación o atraer le va a cambiar la realidad que tiene. La gran mayoría, si usted se pone a analizar, la gran mayoría de personas que promueve este tipo de cosas, ¿dónde vive y qué tiene? Sí, Volvemos a total. lo mismo, cada vez vive una unidad. Y mis condiciones económicas son muy diferentes. Posiblemente muchos de ellos crecieron en cuna de oro y en esos vacíos, porque también genera vacíos. La escasez, pero también la abundancia genera otro tipo de vacíos. En esa búsqueda de llenar esos vacíos, encontraron quizás sí en la meditación, y eso, pero es que no tienen las mismas preocupaciones. Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Esta brecha es qué? O sea, ¿quién nos puso esto? ¿Quién nos divide de esta manera? Pues obviamente somos nosotros mismos, pero ¿en qué momento, por Dios, en qué momento logramos llegar a un punto en el que yo me sienta superior al otro solo por donde vivo? Y hay gente que se siente superior a los demás solo por donde vive. Eso es el tema principal de este podcast, Nito. Cómo las brechas sociales hacen ver superiores a unos e inferiores a otros. En el mismo barrio, porque es que volvemos a lo mismo, la 13 hoy tiene un montón de empresarios. Esto a nosotros nos llena el corazón muchísimo. Pues nosotros que amamos la 13, que amamos estas calles, que las hemos recorrido, que alguna cosa hemos aportado en algo, eh, sabemos y uno se da cuenta, hombre, hay gente que le está yendo bien y uno se alegra un montón, ¿cierto? Pero es que vivimos, yo me acuerdo, perro, cuando estábamos pintando escalas. Cuando nosotros en pandemia, para contextualizar la gente en pandemia, que estaba todo tan vuelto nada, más allá de lo económico, la vida estaba muy vuelta a nada, a nosotros nos daron una pintura y nos fuimos a pintar las escalas del barrio. Mucha gente del barrio llegaba. ¿Cuánta gente de esos? Y publicábamos y mostrábamos, ¿cierto? Más allá de las restricciones que existían. Pero yo recuerdo que, ¿se acuerda? Una chica, dueña de una empresa de ropa interior y vestidos de baño, trajo a la hija para que pintara con nosotros. Sí, Esa señora supo, esa señora ya lo entendió todo, lo entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque la señora salió de abajo, empezó a conseguir, le empezó a ir muy bien, se cambió de barrio, se cambió de casa, ¿cierto? pero simplemente cambió lo material, lo humano siguió Sigue siendo ahí, humano. entendió que, venga, yo necesito que mi hija viva esto también, que mi hija se meta con ustedes a esos callejones. ¿Necesidad tenía eso? No, porque la necesidad era más humana. Es de que la niña, claro, la niña seguro tiene unas condiciones muy diferentes al resto de los niños de nuestros barrios, pero ya esa niña sabe que allá afuera hay una realidad que no la están mostrando, perro, y que es muy importante poderla narrar. Quizás, posiblemente alguien mañana va a escuchar este podcast y nos van a decir, no, ustedes son muy, muy pelles o ustedes son muy resentidos o quizás de pronto no utilizamos las expresiones o las palabras adecuadas, ¿cierto? Ahora,
hay cosas que no las pueden negar, porque te digo, hay unas realidades allá afuera que son supremamente marcadas. Entonces, listo, quizás nosotros nos podemos equivocar en la forma en la que nos expresamos, pero en esto que estamos sintiendo no nos equivocamos. Somos seres súper sintientes, de hecho, y se siente. Nosotros trabajamos con turismo. Significa que interactuamos con gente día y noche, todo el tiempo, con personas de todo tipo, de todas las edades, de todas las personalidades, de todas las creencias. Y ahí vos te das cuenta porque lo sentís. Vos sentís cómo te miran solo porque usted es el guía. Y usted es el guía de acá. Hay gente que te da propina no porque hizo un buen trabajo. Porque qué Qué pesar. pesar de ese muchacho. ¿Sí? Y que me den todas las propinas que sea. ¿Sí? Que les dé Ah, mucho no, que les dé pesar. mucho pesar, ¿sí o qué? Pero qué triste. Como pasa que hay gente, parce, que viene y te abraza y que tú sabes que esa propina que te dio es porque usted le llegó al alma. Esa gente es gente muy especial. Este tipo de cosas, Nito, hay que narrarlas porque van a incomodar un montón. Porque no le va a gustar a mucha gente, sobre todo al que se sienta de pronto identificado o representado. Pero alguien las tiene que decir. Alguien tiene que decir que incluso desde el lugar en el que vives hay brechas. Lo que te iba a decir ahorita, en el propio barrio, parce, hay personas hoy, vuelvo y te digo, que empezaron a conseguir. Y la misma gente ya las veis que diferente. Y, y porque es que pasa también de las dos. Yo siempre creo que siempre hay que tener las dos posiciones, porque pues ni muy, muy, ni tan, tan, ¿cierto? Como que no todo tampoco es allí tan malo para este lado y tampoco es tan bueno para este otro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha gente que es frustrada, que lo que hablamos ahorita, el otro empezó a conseguir y tal, entonces ya, no, a ese. Solo porque entonces ya el otro se empezó a vestir. No, mi amor, voltee usted también Camello entonces. usted también, hágase la suya y Sí, vístase de igual. ahora, entonces, si dentro del mismo barrio, con el mismo que creciste, perro, y hay esa brecha, imagínate con el que nunca ha venido, con el que no le educaron para entender que la ciudad es gigante, que la ciudad no es salir de la casa para el aeropuerto. Ese con qué más brecha viene, con qué más separación humana va a llegarnos. ¿Quién hace qué? ¿Qué existe hoy que nos esté uniendo? Yo siento que cada cosa que existe hoy antes nos separa cada vez más. Y eso a mí me da una tristeza enorme. Ahora, metámosle a esto que eso no lo tocamos, yo ya vamos a acabar y no lo hemos tocado. Es, pero el impacto que tiene, por ejemplo, a nivel ambiental. El impacto que tiene hoy las unidades cerradas, los edificios a nivel ambiental, el calentamiento, la contaminación, yo no sé cómo se diga, lo voy a decir así, pero no sé si es la forma correcta, la sobrepoblación de carros. No sé si se dice sobrepoblación de carros porque no son población, pues no son personas, pues, no No, sé. la aglomeración, Aglomeración, sí, bien, muy bien, muchas aglomeración de gracias. Ya carros. acabo de cambiar mi expresión porque siempre decía lo mismo. La aglomeración de autos. Pasamos, Cali era la ciudad con más motos, ya es Medellín. Pero usted va y saca con la cédula literal una moto fiada. Y entonces en un edificio que se construyó una esquina donde había 20 casas, o sea, vivían 100 personas, se construyó un edificio de 40 apartamentos y viven 300. Y de esas 300 hay 150 que tienen moto, 200 que tienen carro y el resto tienen de las dos. Sí, porque la mayoría de veces sucede así, un carro para el papá, un carro para la mamá, una moto para el hijo, y ya ahí en esa sola casa hay dos vehículos grandes y uno pequeño. Eso tiene impacto ambiental el berraco y yo creo que en Medellín se están dando cuenta, bueno, o por lo menos uno se ha dado cuenta. Aquí una vez estábamos haciendo tour y la gente, ay, aquí ve cómo va subiendo la neblina. ¿Cuál es tu neblina? Mm, ¿Quién te dijo que Puro no somos de smog. neblina? Eso es la berraca contaminación, que ya cada vez se le dificulta más salir ese aire contaminado porque te chocas con los edificios. Entonces tiene incluso obvio, entre más edificios, más gente, o sea, más sobrepoblación, o sea, más contaminación, más encarecimiento, más de todo. O sea, tiene realmente una implicación social muy fuerte esa dinámica de la vivienda. Todo el mundo podría vivir en edificios, pero si todo el mundo viviera en edificios. ¿Sí? O sea, mientras siga siendo, o sea, mientras se siga generando la idea de que si vive una unidad cerrada, perro, es progreso, mientras se siga generando eso, va a haber, se va a seguir alimentando esa brecha social. Porque entonces todos estos van a querer ir a una unidad para sentir que progresé. Y ojo que ahí para allá vienen otro montón de cosas. Entonces las deudas, porque como yo ya vivo en una unidad, como no tengo una moto por lo menos.
Porque me van a decir, ah, usted vive en una unidad y no tiene tal cosa. Porque es que eso pasa. Vuelvo e insisto, es que nadie quiere hablar de estas cosas porque hoy todo el mundo quiere pisar blandito para no ofender a para no nadie, para darle no duro a la gente. lastimar a nadie, para no herirse susceptibilidades o para simplemente que no te vayan a cuestionar. Porque además nos da miedo el cuestionamiento. A mí no me da miedo. Si a mí mañana me aparece Pepito Pérez y me dice, ah, pero lo que usted dijo, esto no es y esto es así. Parce, qué chimba, aprendí. ¿Cierto? A mí no me da susto. Hoy hablo y que eso yo creo que es de las cosas más bonitas que tenemos como humanos. Hoy yo pienso esto. Y mañana, tranquilamente, si aprendo algo nuevo, puedo modificar mi forma de pensar. Somos, digamos, el único animal que puede hacerlo. Que podemos ir cambiando en un solo día, cambiando de pensamiento. Eso me parece maravilloso. Entonces yo mañana seguramente pueda tener una opinión diferente. Ojalá que la tenga porque ha visto que está cambiando cosas allá afuera. Porque si mientras yo siga viendo, que nos sigamos mirando despectivamente por el lugar en el que vivimos, tendremos que seguir hablando de esto. Por lo menos nosotros, pues, que nos gusta meternos en esos chicharrones, ¿cierto? Y es un chicharrón bien grande. Así, no, porque vuelvo y te digo, esto va a salir y van a decir de todo. Porque, modestia aparte, más de una persona va a querer escuchar qué dijeron Cábala y 13, ¿cierto? ¿De qué estaban hablando? Podemos hablar de cualquier otra vaina. El destino decidió que habláramos de esto hoy, que te habías pensado con tu equipo, que hablaran de este tipo de tema, que es un tema que puede que no seamos, que podemos ser más duchos para hablar de otras cosas. ¿Sí? O que aquí nos pueden hablar, no sé, de amor, nos pueden hablar y posiblemente, mejor dicho, somos los mejores poetas y tal. Pero estos temas incómodos, en este momento tan coyuntural de nuestro país, es más que necesario hablar. Es mucho más, porque es que lo que necesitamos en este momento, pero es precisamente ir sellando esas brechas. Y vos decías algo muy importante, esto no es solo el tema de la plata. O sea, ojalá todo el mundo pueda lograr llegar a una estabilidad que le permita vivir de la mejor manera posible, ¿cierto? Pero principalmente cerrar esas brechas humanas. Esto es supremamente importante que suceda y de estas cosas incómodas es que toca seguir hablando y más todavía. Porque aquí estamos tocando temas muy someros, muy superficiales, digámoslo, pero qué tan profundo tiene este tema, un montón de cosas. Ay, para mí, cuando empecé con este proyecto, siempre pensé en hacer unos capítulos, sí, para darle como volumen y rendimiento al podcast. Pero siempre que quise que estuvieras acá sentado, para mí siempre fue pensar en que ese podcast no podía salir si no estabas vos en uno de los Ujú. capítulos. Entonces, te agradezco muchísimo por haber sacado el ratico, por haber venido hasta acá, conocer un poquito el espacio, conocer un poquito la dinámica de qué es lo que estamos hablando en este parche. Eh, para mí, personalmente, vuelvo y te lo digo, parce, te amo muchísimo, no solo por ser mi hermano, sino por ser ese ser humano tan impresionante que sos y que has sido siempre. Para mí era muy importante escuchar tu opinión con respecto a la brecha social. Entonces, antes de despedirnos, te agradezco muchísimo, sabes que te amo con el alma y que abrazo tu ser y tu existencia toda la vida, Nito. Y despedite de la gente, pero yo sí quisiera que te despidieras de la forma que la calle y el barrio te regaló. Entonces, freestyle ahí un rato, a ver si de pronto la brecha con el arte, la música y el amor también puede cerrarse un poquito. Lo que es hace, póngale usted que 10, 12, a ver, 2008, ¿hace cuántos años? Bastantes, 12 días, como 15. Hicimos una canción que se llama Yo Soy. Y en ese buscar, porque éramos cuatro y cada uno tenía que, desde lo que considera Yo Soy, o sea, eso es una palabra enorme, pues había que escribir. Y yo me acuerdo que me puse a pensar, a ver, pucha, ¿yo qué? ¿Yo quién soy? Y yo no tengo ni idea, y no sé qué escribir. Y bueno, al último salió algo que de hecho lo utilizaba en algunos momentos cuando tenía la posibilidad que me invitaban mucho a conferencias y cosas así, mm, porque
para mí se resume de esto precisamente que estamos hablando. Antes de hacerlo, pues primero, obviamente, agradecerte un montón. Vos no te alcanzás a imaginar lo importante que para mí es este tipo de cosas. Primero porque creo que se darán cuenta que me gusta mucho hablar. Y porque mi vida ha cambiado mucho y seguramente cuando la gente vaya a ver esto y lo escuche, pues va a entender un poco. Mi vida ha cambiado un montón. Muchas cosas que siempre me han apasionado y que me han llenado el ser por diferentes razones personales, pues no he vuelto a hacerlas. Por ahí planeamos volver a retomar cosas, por ahí estaremos contando seguramente. Cosas pues que nos llenan el corazón, más allá que otra cosa es que nos llenan el alma. Entonces agradecerte mucho por estar acá, sabes que te amo mucho, te admiro un montón, que me alegra mucho lo que está pasando hoy contigo, todo lo que viene sucediendo, no solamente en este tema, digamos, desde lo audiovisual, también en el tema del turismo, también, ¿cierto? Conociendo lugares increíbles con los nuevos proyectos que estás, por ahí les tiramos la ñapa, si usted quiere conocer Isla Fuerte es con 13, no con nadie más, es con 13. El proyecto, si usted quiere ir a una caverna a ver si encuentra oro, allá es. Entonces, muchas gracias, Nito. Créeme que me llena mucho. Hoy como que me voy un poquito con más vida, porque hay días en los que realmente me cuestiono como, pues, ¿para qué estamos? ¿Cierto? Porque eso pasa, o sea, precisamente ese tipo de cosas afuera te aburren un montón, como que vos tenés un montón de sueños o ideas, pero quizás son tuyas y el resto de pronto no las va a compartir y entonces te frustra mucho. Entonces, muchas gracias y ojalá nos veamos en otra ocasión y podamos traer también mucha más gente a hablar de otras cosas muy trascendentales, muy importantes, de las cuales nadie posiblemente esté hablando. A la gente decirle, parce, que el amor es lo único que nos va a salvar, que se amen mucho, primero ellos, para que tengan mucho amor para entregar, que suena muy romanticón, pero que es una realidad, solo por lo que amas hasta tu propia vida darías. Entonces, eso es el poder que tiene el amor. Mm, Yo soy América, sus montañas, sus paisajes, su sol, la niebla de sus mañanas que con el cielo hace rol, su cultura, tradiciones, razas y enfoques, sus indígenas con poca ropa y sus canciones. Yo soy África, tierra de amor, calor y color, tierra de fuerza, dureza que viste de honor, sus tribus y claro, el son de sus tambores, su esperanza y la riqueza de sus corazones. Yo soy Asia, su inmensidad, su población, su creencia, inteligencia y dominación, su tecnología que cada día sorprende al mundo, como impactan mis letras cuando en el papel las fundo. Yo soy Europa, su moda, su riqueza innata, el antiguo continente perdido en oro y plata, su arte, su glamour, su eterna verdad. De Europa son los lugares donde se hace un excelente rap. No somos extranjeros en ningún lugar, no nos prohíben buscar al ser supremo y orar, no hay diferencia en el color de la palma de las manos. El ser y el existir en el mundo nos hace hermanos y hermanas. Todos somos hermanos. Hagámonos pasito. Chicos, chicas, eh, lo mismo puede ser un barrio o una unidad. Lo único que cambia es la forma como lo llamas. Esto es lo mismo, pero distinto. Porque recuerden que en esta ciudad todo vale, pero no vale lo mismo. Yo soy 13 el invasor, esto es indistinto. Hasta la próxima, mis muchachos. La re buena. Estuvo bien sabroso. Muchas gracias, Nito. Que divide a la multitud.